Tal como dijimos en nuestra clase anterior, Uriburu había convocado a elecciones presidenciales para el año 1931. La derrota que habían tenido frente al radicalismo en la provincia de Buenos Aires va a llevar a los conservadores a la formación de un partido unificado que se va a llamar el Partido Demócrata Nacional. La Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Socialismo Independiente no aceptaron formar parte, incorporarse a ese partido, pero en cambio formaron con este una alianza que se va a conocer como la Concordancia. Y para los opositores va a ser llamada el Contubernio. Justo va a ser proclamado por la Concordancia como candidato a presidente. La Alianza Civil, que va a estar integrada por el PDP y el Partido Socialista, proclaman a De la Torre y Repetto. La Unión Cívica Radical va a proponer a Marcelo T. de Alvear y a Güemes, que había sido exfuncionario del gobierno de Irigoyen. Justo veta a Alvear diciendo que no habían pasado 6 años desde la culminación de su último mandato, y a Güemes porque había sido funcionario del gobierno derrocado en el 30. Esto era tan vergonzoso que llevó al radicalismo a la abstención. En 1932 va a asumir la presidencia Justo, con Julio Roca hijo como vicepresidente. El fraude se va a convertir en el arma principal del gobierno y se va a utilizar en forma descarada. Manuel Fresco, que era diputado de Buenos Aires por el Partido Demócrata Nacional, denominó al fraude como fraude patriótico, porque decía que debía ser utilizado para que los radicales no volviesen nunca. Se van a intervenir las provincias para facilitar el acceso al gobierno por parte de los conservadores. Se va a recurrir a la violencia política, va a ser asesinado el diputado socialista provincial de Córdoba, José Guevara, y el senador nacional santafesino Enzo Bordavere, como lo veremos más adelante. Alvear se puso al frente de la UCR. En 1931 estalló una revolución radical en Corrientes, encabezada por el coronel Gregorio Pomar, que fue sofocada. Pomar y sus hombres huyeron al Paraguay. El gobierno aprovechó para cerrar los locales del radicalismo, clausurar los diarios, encarcelar a los dirigentes, entre ellos a Pueyrredón, Noel, Tamborini, y expulsar del país a Alvear. Años más tarde Alvear va a volver y va a ser recibido por una multitud enorme en el puerto. Se va a reconciliar con Hipólito Yrigoyen e intentó rearmar el partido. Sin embargo, se vuelve a poner al descubierto una nueva conspiración radical encabezada por el coronel Atilio Cataño. Justo estableció entonces el estado de sitio, detuvo a Alvear, lo confinó con Yrigoyen en Martín García. La salud de Yrigoyen va a obligar a que se lo traslade a Buenos Aires y va a morir el 3 de julio de 1933. El sepelio fue la demostración de dolor más grande hasta ese momento y su féretro fue conducido en hombros hasta el cementerio. Vaya paradoja, ¿no? La de los argentinos. En 1928 su carruaje ganó por aplastamiento, doble de la totalidad del resto de los contrincantes sumados. Hipólito Yrigoyen, su carruaje se le sacaron las ruedas y fue llevado a pulso hasta la Casa Rosada. Sin embargo, 2 años después, su casa iba a ser incendiada y nadie iba a defenderlo cuando el golpe de Estado, y 3 años más tarde se va a producir esta demostración tremenda de dolor multitudinaria, llevando a pulso el féretro de Yrigoyen. En fin. Bueno, la cuestión es que ese mismo año vuelve a estallar una revolución radical, encabezada ahora por el coronel Roberto Bosch,
En ese momento la Convención Nacional se encontraba reunida, lo que aprovechó justo para ingresar en el local y hacer detener a más de 100 convencionales. Algunos fueron llevados al penal de Ushuaia y otros, como Alvear, pudieron salir del país. Alvear va a volver al país en 1934, va a vender sus propiedades y se pone a hacer campaña electoral. En el 35 el partido levanta la abstención y gana las provincias de Entre Ríos y Córdoba. En el 36, a pesar del fraude, la UCR consigue la mayoría de diputados. A todo esto, en el mundo había estallado la Guerra Civil Española en el año 36, con el alzamiento de una facción del ejército encabezada por el general Mola y el general fundamentalmente Francisco Franco, quien tenían como objetivo principal la idea de terminar con el gobierno republicano constitucional dirigido en ese momento por la coalición izquierdista del Frente Popular. Es de destacar que los sublevados recibieron el apoyo de los gobiernos de Alemania y de Italia, y lo propio va a suceder con los republicanos, pero por parte de la Unión Soviética. He de destacar que pese al apoyo nazifascista al levantamiento de Franco, las potencias occidentales, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se declararon neutrales porque tenían miedo a la instauración de un régimen comunista en España. Alvear, en tanto, manifestaba su respaldo a la República y repudiaba el bombardeo a la ciudad de Guernica, hecho que fue agradecido por el gobierno vasco. La guerra va a terminar el 1 de abril del 39, la República se desmoronó, sus dirigentes escaparon al extranjero y formaron un gobierno republicano en el exilio. La Guerra Civil Española tuvo un impacto enorme en nuestro país, dada la inmensa cantidad de españoles que residían en ella y las simpatías que levantaba uno u otro bando. Ante esta situación, el gobierno decidió mantenerse neutral en el conflicto. En cuanto a la economía, la concordancia favoreció netamente a las minorías detentadoras del poder económico. Se estableció un control de cambios, se creó la Dirección General Impositiva y ante la caída de los derechos aduaneros se estableció un impuesto que debía durar un año, que era el impuesto a los réditos y a las ganancias, el cual subsiste hasta el día de hoy. Se creó el Banco Central de la República Argentina, que tenía un carácter mixto, banca privada nacional y banca privada extranjera, y el Estado Nacional. En 1933 se va a producir un hecho muy importante. Ante la crisis financiera, Inglaterra anunció que compraría 100.000 toneladas menos de carne congelada a nuestro país. Justo mandó de inmediato a su vicepresidente, Julio Roca Hijo, quien va a firmar un pacto con el ministro de Comercio inglés, Walter Runciman, que va a ser conocido como el Pacto Roca-Runciman. Los puntos salientes de este acuerdo, de este triste acuerdo, fueron que Inglaterra no reduciría la compra de carne salvo hasta el 10% de los casos imprevistos. Inglaterra se reservaba el derecho de comprar hasta el 85% a frigoríficos ingleses instalados en el país. El 15% restante se compraría frigoríficos argentinos siempre que no persiguieran fines de lucro. Argentina no cobraría derechos de importación al carbón inglés, justamente porque los ingleses manejaban los ferrocarriles que se alimentaban a carbón. Argentina se comprometía a dar un trato benévolo a Inglaterra, por ejemplo, no reducir las tarifas ferroviarias. Y las libras esterlinas que ingresaran a nuestro país como consecuencia de la compra de carnes por parte de Inglaterra debían ser reinvertidas en el mercado inglés. Después de este acuerdo va a surgir otro escándalo, el de las carnes, denunciado en el Congreso por Lisandro de la Torre. Denunció por fraude y evasión a frigoríficos
extranjeros como el Anglo, Armour, Swift, aportó pruebas que comprometían al ministro de Hacienda. Demostró que estos no pagaban impuestos, que nunca se los inspeccionaba, mientras que los pequeños y medianos productores argentinos eran inspeccionados permanentemente y sometidos a una carga tributaria asfixiante. Finalmente denunció que en el buque Norman Star, el frigorífico Anglo ocultaba información contable sellada por el Ministerio de Hacienda, lo que comprobaba la complicidad del gobierno. El nivel de las discusiones creció en el Senado hasta que un matón del Partido Conservador, Ramón Valdés Cora, atentó contra la vida de la Torre en el propio recinto del Senado. Se interpuso en su camino su compañero de bancada, el senador santafesino Enzo Bordavere, quien va a morir en el recinto del Senado. A todo esto se van a fusionar diferentes organizaciones obreras, dando nacimiento a la CGT, la Confederación General del Trabajo, que estaba formada por sindicalistas y socialistas y habían dejado al margen a los anarquistas y a los comunistas. Se acercaban las elecciones presidenciales del 37. La cuestión era cómo romper el fraude patriótico. Dentro de la UCR se produce otra división. Por un lado, Forja, la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, encabezada por Arturo Jaureche, Homero Mansi y Raúl Scalabrini Ortiz, quienes más tarde se volcarán al naciente peronismo, y Gabriel del Mazo y Luis de Lepiane, que van a volver al radicalismo. Por otro lado, los antipersonalistas se enfrentaban ya también duramente con Marcelo de Alvear. Alvear decía: yo conozco a los conservadores desde hace 50 años y convengamos que no han mejorado nada, no han hecho nada bien para el país, tenían a su servicio matones, urnas de doble fondo y hoy se preparan para usar las mismas urnas. Alvear y la UCR van a incorporar en su plataforma electoral temas como la justicia social o el papel del Estado en la economía, los cuales, juntas con otras consignas como la noción de democracia integral, quería incluir derechos económicos y sociales, las justicias sociales y cuestiones obreras como parte de objetivos del radicalismo. Era una modernización muy importante para la época. Alvear sostenía que luchar contra la oligarquía anacrónica era indispensable porque había llevado al país a una mediocridad, pobreza y desigualdad que eran inadmisibles. En fin, sin embargo, no pudo romper con el fraude y ganó la fórmula Ortiz-Castillo. Alvear decide reunirse con Ortiz, quien había sido su ministro. Este va a intervenir provincias y anular elecciones fraudulentas. Sin embargo, Ortiz enfermó y va a tener que pedir licencia y va a asumir el vicepresidente Castillo, que va a retomar los peores métodos del fraude. Había estallado la Segunda Guerra Mundial y Alvear con la UCR se declararon partidarios de los aliados. En el 40 se presenta otra disputa contra Alvear, esta vez encabezada por jóvenes del partido como Moisés Levenson de provincia de Buenos Aires. Lo mismo va a suceder con los seguidores de Amadeo Sabatini en Córdoba. Alvear, ya casi sumido en la pobreza, se retira a vivir en Don Torcuato y va a morir el 22 de marzo de 1942. La Concordancia, a todo esto, como habíamos dicho, en el 33 se incorporó a la Sociedad de las Naciones frente a la guerra entre el Chaco y Bolivia, y más allá de una muy discutible, no viene ahora el caso a verlo bien, neutralidad de Agustín Justo, el canciller Carlos Saavedra Lamas medió y logró la paz entre ambas naciones, lo que le significó a Saavedra Lamas el Premio Nobel de la Paz en 1936. Hubo, durante el gobierno de la Concordancia, un manejo discrecional de los presupuestos y grandes negociados. Existió el escándalo de los niños cantores, coimas en el Consejo Deliberante de Buenos Aires de parte de las empresas de transporte para
ser inmunes a las multas, el negociado de compras de tierras para el Estado en el Palomar, que trajo como consecuencia suicidios de legisladores, remoción de militares, etc., y que salpicó la denuncia al presidente Ortiz, que presentó su renuncia, pero fue rechazada por 170 a 2. Castillo había transformado al Congreso en una verdadera institución inexistente. La Iglesia sostenía que ningún católico podía votar a quienes estuvieran a favor de la enseñanza laica, del divorcio vincular y de la separación de la Iglesia y del Estado. El ejército estaba imbuido en ideas nacionalistas y autoritarias, renegando de las instituciones republicanas del gobierno. Evidentemente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial no podía pasar desapercibida entre los argentinos. Y así hubo distintas posiciones. Estaban los aliadófilos y los neutralistas o nacionalistas, o como se denominaban entre ellos, los cipayos o los nazis. La división era absoluta, se festejaban los éxitos de uno u otro bando, se realizaban colectas, actos de apoyo, etc. Los proaliados, a principios del 40, crearon un organismo que se llamó la Acción Argentina, cuyo presidente honorario era Marcelo T. de Alvear, y nucleaba dirigentes de los partidos radicales, socialista, demócrata, progresista, intelectuales, artistas, etc., y a los que se va a sumar, luego de la invasión alemana a la Unión Soviética, el Partido Comunista. Los aliadófilos sostenían que la guerra era universal y se enfrentaban dos bloques, el totalitario y el democrático. Es por ello que consideraban que el futuro del planeta estaba en juego y que la Argentina no podía quedar al margen, sino que debía sumarse a aquellos que defendían la democracia y la libertad. Según Alvear, durante la Primera Guerra Mundial no había habido grandes diferencias ideológicas entre los rivales en pugna. Esto es, no había existido el exterminio de minorías étnicas, no había existido el totalitarismo y no había existido la intención de implantar una vida totalizadora para todo el mundo. En tanto, en el neutralismo o nacionalismo se distinguen dos tipos de posiciones. Para la primera de ellas, los hombres que integraron los elencos gubernamentales de la época simpatizaban abiertamente con el régimen nazi y con el régimen fascista. Por eso defendieron la neutralidad en el conflicto. Eran, por ejemplo, la Legión Cívica, la Acción Nacional Argentina, el Partido Fascista Argentina, los neorepublicanos y la Alianza Libertadora Nacionalista. Del mismo modo, aparece otra explicación frente a la neutralidad que tenía que ver con una actitud antiimperialista. Esto es el rechazo a la injerencia norteamericana frente a las posiciones que adoptaba nuestro país. Esta postura era llevada adelante fundamentalmente por los miembros de Forja. Estallada la guerra, nuestro país proclamó su neutralidad. Si bien nuestro país se declaraba ajeno a la contienda, el presidente argentino Ortiz, que todavía estaba en funciones en aquel momento, buscaba mantener una política cercana a los aliados. Durante esa etapa, Ortiz vendía, por ejemplo, a Inglaterra alimentos que no eran pagados, sino que eran acreditados como libra congelada, lo que equivalía a vender a crédito sin plazo de pago. En 1939 se va a producir frente a las costas de nuestro país de Uruguay un combate que acercaría la guerra a los argentinos. En efecto, en el Atlántico Sur se enfrentó el buque alemán Admiral Graf Spee frente a los navíos ingleses Exeter, Ajax y Aquiles. En un momento de la batalla, los buques ingleses sumamente dañados decidieron seguir desde lejos al buque alemán. Y este, en vez de destruirlos, decidió refugiarse en el Río de la Plata, más precisamente en el puerto de Montevideo. Algunos autores sostienen que estaba dañado, otros que carecía de combustible. La cuestión es que el gobierno uruguayo, aliadófilo y respetuoso
del derecho de la guerra, le dio 72 horas al buque para que dejase el puerto. El día que el buque alemán debía partir, se aproximó a él un mercante alemán, se extendieron lonas entre ambas embarcaciones para impedir la visión. La cuestión fue que la tripulación del Graf Spee fue trasladada a este barco mercante y a dos remolcadores y a una chata, ambos, los tres de bandera argentina. Así, la tripulación fue traspasada a los buques argentinos y emprendieron su huida hacia Buenos Aires. El buque se comenzó a mover, llegó al centro del río y se autodestruyó. Los alemanes fueron recibidos por una multitud en Buenos Aires. Su capitán se iba a suicidar al día siguiente luego de lograr que no fueran considerados prisioneros los tripulantes, sino únicamente se los internara. Así las cosas, el 27 de mayo del 40 se produjo el hundimiento del buque argentino Uruguay por parte de submarinos alemanes. El gobierno reclamó y los alemanes respondieron que documentos encontrados hicieron sospechar que el comandante desviaba la carga hacia otro país. Argentina aceptó la explicación. Estados Unidos comienza a iniciar presiones por el control costero y la unión y acuerdo en caso de ataque extracontinental. Argentina se mostraba en desacuerdo de ambas cuestiones. El 7 de diciembre de 1941 va a ocurrir el ataque japonés a la flota norteamericana de Pearl Harbor, que modificaría todo. La guerra finalmente había entrado de lleno al continente americano. Estados Unidos ingresó en la guerra, 2 días después del ataque, el vicepresidente Castillo firmó un decreto sin precedentes, en el que decía que consideraba a Estados Unidos como país no beligerante y mantenía su neutralidad hacia Japón. El 17 de abril del 42, el buque Victoria fue torpedeado por un submarino alemán y hundido. La Cancillería argentina fijó su posición final, acusando a los submarinos alemanes de haberlo hundido. El gobierno de Alemania aceptó la queja y se comprometió a reparar los daños. 5 días después, sin embargo, fue hundido por otro submarino alemán, el barco Río Tercero, y acaban a morir 5 tripulantes. Argentina envió una protesta a Alemania. Alemania expresaba su pesar, pero decía que no iba a desagraviar ni a indemnizar, porque no había sido su intención agraviar el pabellón argentino. El gobierno insólitamente aceptó las explicaciones y dio por finalizado el entredicho, lo que causó una gran indignación entre la opinión política aliadófila en nuestro país. El gobierno de Castillo comenzó a prohibir los actos de los aliados y decretó el estado de sitio aprovechando el receso del Consejo. A fines de junio, Ortiz, ya muy grave, presenta su renuncia e iba a morir muy pocos días después, con lo cual Castillo ahora ya no era presidente provisorio. En enero del 42, Argentina era el único país que mantenía su posición en América, ya que Chile había decidido romper sus relaciones con el eje. La presión norteamericana aumentaba más y más. Decidieron prohibir la exportación de equipos y materiales a la Argentina y prohibir adquirir carne, prestarle ayuda con planes de desarrollo, despachar buques hacia sus puertos, etc. Pero aclarando que dichas prohibiciones no eran solo para el gobierno argentino, sino que las extendían al resto de los países americanos. Del mismo modo, el Departamento del Tesoro propuso congelar fondos argentinos en Estados Unidos. En tanto, en nuestro país se acercaban las elecciones. Castillo decidió apoyar a Robustiano Patrón Costas, que era vagamente aliadófilo, y se decidió a imponerlo mediante el fraude. El ejército argentino era neutralista
porque simpatizaba abiertamente con Alemania y con la inclusión de la Unión Soviética al bando aliado, se sumaba el visceral anticomunismo de las mismas. El ejército pensaba que un triunfo de Alemania iba a hacer que Argentina se transformara en rector del continente en desmedro de Brasil y de Estados Unidos. El ejército no veía bien a Patrón Costas porque era, como dijimos, vagamente simpatizante de los aliados. Los cuadros del ejército entonces empiezan poco a poco a darse una organización. En este sentido se crea en 1943 el GOU, para algunos Grupo Obra de Unificación, para otros Grupo de Oficiales Unidos. Estaba formada por oficiales medios y su cerebro iba a ser una persona que iba a tener un gran andamiento en nuestra política nacional. Era el coronel Juan Domingo Perón. Sus principales preocupaciones, las del GOU, eran el abandono de la neutralidad y la ruptura con el eje, que la Unión Democrática se constituyera en una suerte de frente popular que buscara la instauración del comunismo, y ponían al ejército dentro de la escena. Decían, hay que salvar al ejército para que éste salve al país. En este marco, el 4 de junio de 1943, las Fuerzas Armadas van a derrocar a Castillo, poniendo fin a la concordancia.